Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y les recordamos como siempre que aunque las pláticas no tienen secuencia como tal, algunas cosas están relacionadas y pues los invitamos a verlas si no las han visto, pues, solamente si tienen alguna duda o algún comentario nos lo pueden mandar en cualquier momento. Y pues sin más, padre, bienvenido. Muchísimas gracias, igualmente, mucho gusto. Y de inmediato nos internamos aquí en el tema, ¿verdad? Que esta noche le hemos llamado milagros o energía cósmica. Me refiero a una palabra no siempre clara, ¿no? Como que es un milagro y hago referencia también al tema de la semana pasada. En principio, el tema daría para mucho porque, por ejemplo, nosotros, ¿cómo podemos distinguir un milagro de un hecho natural? Sobre todo cuando no conocemos todos los tipos de energía que hay en el universo, ¿verdad? Entonces puede ser que muchas de esas cosas nos parezcan extraordinarias o sobrenaturales cuando son naturales y poder distinguir cuando realmente hay algo, digamos así, sobrenatural. Hay dos comentarios que ya la señora Gisela me ha hecho el favor de darme a conocer y sobre todo un comentario o una serie de comentarios va a ser muy útil para aclarar términos tal y como lo anunciaba, ¿no? Es decir, milagros o energía cósmica aclarando términos. Bueno, hay dos comentarios. El primero de Luis Cervantes, ¿verdad? Muy pertinente, muy adecuado, ¿sí? Lo leo y al final voy a retomar otra vez. Dice, la ciencia no está peleada con la religión. A través de ella podemos descubrir las maravillas de la creación y la fe nos revela las verdades sobrenaturales. Esto lo expresaba el sacerdote católico Georges Lemaitre, el primero que propuso la teoría del Big Bang. ¿Sí? Claro, el padre Lemaitre, que fue profesor de física, etcétera, siendo sacerdote y siendo muy espiritual en Bélgica, así en la Universidad de Lovaina, fue prácticamente el que descubre y el que mide más o menos la edad del universo, entre comillas, cuando en 1931 propone la teoría del Big Bang, ¿verdad? Bueno, y continúa aquí Luis Cervantes. En el caso de la nueva era, el término energía se emplea sin rigor científico, especialmente en algunas terapias. También se pone la etiqueta de cuántico a ciertos remedios para tratar de convencer que tienen propiedades milagrosas. Completamente de acuerdo, Luis, leo el comentario porque sí, este es el planteamiento, ¿sí? Con respecto a la primera parte del comentario, diría que no solamente la ciencia no está peleada con la religión ni con la fe, sino que al contrario, me parece que un creyente cuando hace ciencia o cuando estudia la ciencia, sabe que está estudiando la maravillosa creación de Dios. Así es de que no solamente no están peleadas, me parece que cuando vamos madurando en la fe deben ser incluidas, ¿sí? Y la segunda cosita, que es donde nos vamos a detener ahora, ¿sí? Es el hecho de que se empleen términos en principio son científicos, pero de una manera no científica. No solamente en algunas terapias, creo que también en algunos planteamientos teóricos. Y es precisamente eso lo que quisiera comentar el día de hoy. Para ello, entonces me baso en otro comentario, una persona, creo de nombre Dinora. Voy a ponerlo aquí porque me parece que sí es importante comentar, clarificar, ¿verdad? Los términos, ¿verdad? El comentario, la reacción a la plática de la semana pasada fue esta, ¿verdad? Es pública, por lo tanto lo puedo presentar aquí, ¿sí? Dice, dígale la verdad a la gente, todos somos dioses, todos somos Cristos. Voy a dejar para un segundo momento esta primera intervención. La segunda dice, la luz tiene naturaleza dual, partícula onda, las radiografías y la luz blanca, los seres humanos, material espiritual, así de clarito. Bueno, quisiera decirle, Dinora, que yo hice el experimento con, no sé, unas 15 personas
presentándoles el texto que usted escribió aquí, a ver si era así de clarito. Bueno, siento decirle que para ninguna de las 15 personas fue clarito. Hubo personas sencillas, trabajadores, hubo universitarios, hubo maestras, ¿sí? Para ninguna persona fue clarito. Entonces le doy este dato. Además, leyendo la primera intervención, me hago muchas preguntas y esas preguntas que me hago las voy a expresar aquí y también a dar razón, a dar fe, ¿eh? De mi respuesta a la primera. Dígale la verdad a la gente, que todos somos dioses. Siento decirle que eso no es verdad y se lo voy a mostrar con datos, ¿verdad? Y que todos somos Cristos, tampoco eso es verdad y también se lo voy a mostrar con datos. Antes de hacerlo, aclaro lo que ya también hice en las conferencias sobre Nueva Era, más que la Nueva Era, los conferencistas, ¿no? Con mucha claridad les presentaba datos diciendo, Señor, usted dice esto y la realidad es esta, se lo presentaba con datos. No era contra las personas, lo aclaré en un momento que alguien dijo, ¿qué tiene usted contra el señor González? Mi respuesta fue, no señora, ningún problema con el señor González, todos mis respetos al señor González. En lo que me parece que es de honradez es que si algo es falso, conviene presentar lo que es falso, ¿no? No es la persona, es la falsedad. ¿Lo dice la persona? Ok, qué pena. Bueno, más o menos es el mismo planteamiento, con todo respeto como persona, Dinora, pero esas afirmaciones que usted hace, bueno, pues, bueno, voy a mostrar que no son verdad, ¿sí? Entonces, bueno, con todo respeto, pero le voy a dar datos. Quito la diapositiva y cuando sea el caso la vuelvo a poner otra vez. Entonces, voy pues a los datos, ¿verdad? Yo me hago dos preguntas, ¿sí? ¿En qué se basa para decir esa verdad, ¿sí? O para decir que la verdad es que todos somos dioses y todos somos Cristos, ¿sí? Esa es la primera pregunta y la voy a responder. Voy a darle los datos por los cuales eso es falso. Y la segunda pregunta que me hago, ¿sí? Esa intervención suya tiene que ver con lo que yo expresé en la conferencia sobre las energías naturales que juntas le llamamos energía cósmica. Es decir, lo que yo dije en términos científicos, dio lugar a ello. O sea, ¿hay alguna conexión? Si en algún momento se puede responder, está el espacio para hacerlo, ¿verdad? En el canal, será bienvenido. Yo no veo ninguna conexión, o sea, no veo por qué tenga que deducirse eso y por lo tanto no sé a qué viene el comentario. Sin embargo, el comentario pues es muy útil para aclarar términos, ¿sí? Y bueno, quisiera iniciar con la primera pregunta, ¿sí? Perdón, con la segunda, mejor. Yo creo que es un poquito más, más claro, ¿verdad? Si empezamos por la segunda pregunta. Y voy a poner aquí entonces un esquema, ¿no? De lo que voy a presentar ahora. Vamos a ver aquí un segundito. Entonces, dice que todos somos Cristos. A ver, un segundito por aquí. Le voy a decir qué significa la palabra Cristo, porque no lo estamos inventando, ¿verdad? Ni usted, ni yo, ni otros autores que voy a mencionar en un momentito más. No lo estamos inventando. Bueno, entonces quiero recordarle, informarle que si nosotros estudiamos, si no estudiamos, bueno, cada quien puede decir lo que quiera, ¿verdad? Pero le decía que iba a responder con datos. Si nosotros estudiamos la historia de Israel y dentro de esa historia los escritos bíblicos, ¿verdad? A un cierto punto va a aparecer la palabra Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra Cristo? Bueno, es una palabra griega que significa ungido.
¿sí? Y en hebreo se dice Mesías. El hebreo, bueno, es muy difícil, las letras aquí están, ¿verdad? Y tiene aquí algunos acentos, que sería algo así como Mesía, ¿sí? Entonces, Cristo es una traducción del hebreo, Mesías. Mesías, en griego, Cristo. En español, si lo traducimos, sería ungido. Segundo, en la Biblia, Mesías se refería a el rey de Israel, es decir, a alguien que es ungido como rey de Israel. A Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que vivió en el siglo I en Palestina como personaje histórico, Dios hecho hombre, ¿sí? Él como persona es después entendido como el rey definitivo, el ungido, ¿sí? Entonces, si usted dice que todos somos Cristos, quiere decir que todos hemos sido ungidos como reyes de Israel, así quiso decir. Bueno, pues una persona que conoce el origen de la palabra, pues escucha eso y bueno, dice, está bien. Si alguien no conoce, pues habla, bueno, pues qué pena decirlo, pero sin conocer. Luego, hay todavía otra cosa. Este es el origen de la palabra, la contextualización del origen, ¿sí? Y luego ya sabemos que las palabras adquieren un significado, una semántica precisa. Desde el siglo I hasta el siglo XXI, quienes han ido en esta historia sagrada, le llamamos historia de Israel, ¿sí? Sabemos que Cristo se refiere a Jesús de Nazaret y por eso se completa la palabra Jesucristo, ¿sí? Aquí mi pregunta, ¿cómo le hizo para darle otro significado que no está claro? O sea, no sé qué significa Cristo para usted, para decir que todos somos Cristo. O sea, que tenemos todos, que usted le puso esa palabra. Pero si conoce la semántica, si conoce la lingüística, si conoce la estructura de los idiomas y de las lenguas, no es legítimo que cuando ya en un idioma, en una lengua, ciertas palabras o las palabras tienen significados precisos, repentinamente alguien dice, pues no, ahora yo, sí, ese no es legítimo. Es libre de hacerlo, quien guste, pero no es legítimo. Ahora, quisiera hacer aquí relación a un pensamiento que expresé cuando criticaba, o bueno, más bien hacía ver las cosas que no eran ciertas de los conferencistas contra la nueva era. Y ahí señalaba, ¿verdad? Con mucha claridad que, o presentaba pues los datos que no eran ciertos, ni mucho menos. Bueno, pues ahora entonces haría lo mismo. Yo ya le di los datos, son datos de tipo lingüístico, datos de tipo histórico, datos de tipo cultural, contextualizado en la religión cristiana, las religiones cristianas y en particular la religión católica. No sé qué significado le dé usted a Cristo, ¿verdad? Pero el significado es este y este es el que se maneja, ¿verdad? Los significados reales de las palabras son lo que cuenta. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si un hombre es muy educado y uno dice es todo un caballero, le llamamos caballero aunque ni tenga caballo y ni sepa montar a caballo. La palabra caballero viene de los caballeros, o sea, de los que tenían, digamos, cuando iban a la guerra, lo que sea, iban a caballo. Y bueno, pues nosotros estaríamos fuera de onda, ¿verdad? Pensando que cuando le decimos a uno es todo un caballero es porque anda a caballo, ¿verdad? Aquí, bueno, no me extiendo más, pero aquí hay serios problemas de semántica. Por eso mi pregunta, o sea, ¿qué significa Cristo para usted y de dónde saca el significado? Voy a intentar hacer una hipótesis. Aquí hay un libro, bueno, presento la página, si me veo por allí, aquí lo tengo en físico, ¿sí? El libro que se llama Volver al Amor de Marianne Williamson, ¿sí?
Bueno, habla sobre, bueno, parte de un curso de milagros al cual me voy a referir en un momento más, ¿verdad? Y bueno, empieza pues hablando según eso del curso de milagros y luego llega a la página 55, en esta página, y dice literalmente, la palabra Cristo es un término psicológico. Ninguna religión tiene el monopolio de la verdad. Cristo se refiere al hilo conductor común del amor divino que es el núcleo y la esencia de cada mente humana. Mi pregunta es, ¿de dónde sacó esto esta autora? ¿Conoce la psicología o a qué le llama psicología? Pongo aquí las preguntas del lado derecho, ¿sí? Los que conocemos la psicología y tenemos de alguna manera la formación universitaria en psicología, sabemos que no existe ningún autor, ningún tratado de psicología que haya creado la palabra Cristo. Ninguno. Ya comenté en el momento anterior qué significa Cristo, es decir, el origen de la palabra, el contexto inicial, el contexto final. Y para ello me he referido a historia, semántica, etcétera. ¿Esto de dónde sale? ¿Sí? Claro, sale de un curso de milagros que tiene sus ventajas, las voy a mencionar, o tiene sus cosas positivas, pero tiene unas cosas realmente sin fundamento, ¿sí? Por eso aquí mi pregunta, ¿a qué llama psicología? Si quieren algún dato, la psicología como la conocemos ahora empieza con un primer laboratorio de psicología empírica que hizo un señor de nombre Wilhelm Wundt en Alemania, en la ciudad de Leipzig, Alemania, ¿sí? Y eso fue en 1879, siglo XIX. 19 siglos después de Cristo. Aquí yo veo una ignorancia tremenda y claro que teniendo datos de la autora, pues es explicable que tenga esta ignorancia. ¿Sí? La segunda cosa, en este párrafo, este es un párrafo del libro, ¿sí? ¿Cuál es la lógica de los conceptos? O sea, ¿qué necesidad tiene de decir que Cristo es un término psicológico? O sea, ¿en qué ayuda eso? Tratando de entender algo que me parece que no es lógico, tratando de buscarle la lógica, creo que el segundo párrafo, el segundo entre punto y seguido, o después del primer punto y seguido, quizá dé la razón. Dice, ninguna religión tiene el monopolio de la verdad. Yo no sé si necesite darle ese significado a la palabra Cristo para decir que ninguna religión tiene monopolio de la verdad. Yo creo que basta con la frase. Y la iglesia, y eso no es ningún problema. La Iglesia Católica tiene un texto bien claro que reconoce que hay otras religiones que tienen también cosas verdaderas y lo voy a presentar en un ratito más, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Lo ignoro. Luego, ¿Cristo es un hilo conductor? A ver, quisiera ver de dónde saca el etimólogo, no sé, ¿sí? Común al amor divino es el núcleo de la esencia de cada mente humana. El núcleo de la mente. Bueno, yo creo que hay otras ciencias que estudian con más rigor científico este asunto. Yo no sé si esa palabra, yo espero también su respuesta. Además, Dinora, no es solo usted, son todas las personas que piensan así, ¿verdad? O sea, si pueden dar alguna explicación. Y bueno, si la da, pues volvemos otra vez a analizarla, a ver si tiene fundamento, a ver si es precisa y a ver si es lógica. Pero aquí yo digo, ¿de dónde saca esto? No lo sé. Y bueno, quito la diapositiva, voy a estar quitando y poniendo, ¿verdad? Bueno, entonces yo esperaría, vamos a decir así un poco esa respuesta, ¿verdad? Bueno, hago esta hipótesis. Una segunda cosa, dice, todos somos dioses. Lo mismo me pregunto, ¿verdad? ¿Qué entiende por Dios? O sea, esa fue la otra cosita que puso por allí, ¿verdad? A ver, voy aquí a poner la diapositiva, creo que es mejor hacerlo, ¿verdad? A ver, entonces, voy a regresar. Bueno, vamos a un segundito aquí, me disculpas en que acomodo la diapositiva. Voy a regresar aquí a la intervención, ¿sí?
Dinora, usted me dice que yo le diga a la gente, que le diga la verdad a la gente. Bueno, empecé por la segunda, todos somos Cristos. No, fíjese que eso es falso, ya lo demostré, ya le presenté datos. La otra es que todos somos dioses. Y es la misma pregunta. O sea, ¿qué entiende por la palabra Dios? Aquí voy a presentarle, perdón, aquí, lo que dice el diccionario de la Real Academia Española cuando usted va a la palabra Dios. Dice ser supremo, que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. ¿Usted cree que usted hizo el universo? ¿O que yo hice el universo? O sea, ¿somos hacedores del universo? La semana pasada vimos la grandeza de ver nosotros somos casi nada del universo, ¿sí? Y podríamos decir más cosas. Si yo quisiera viajar a la estrella más cercana, que es nada comparado con el universo, yo me muero. No alcanzo a llegar. Y, y ahorita ni siquiera podemos, los seres humanos, y subrayo, podemos salir de nuestro planetita tan chiquito. ¿De veras usted cree que somos dioses? Sigue también el diccionario, deidad a la que dan o han dado culto las diversas religiones politeístas. ¿Nos han dado culto? Bueno. El diccionario de la lengua española define a Dios como el ser supremo, que en las religiones monoteístas es considerado creador del universo, y luego Dios es el nombre que se le da en español a un ser supremo omnipotente, omnisciente, omnipresente y personal. Veo una de estas cuatro palabras, omnisciente, es decir, que conoce todo. ¿De veras conocemos todo? Constatamos día con día nuestra ignorancia. Sabemos poquísimo, ¿sí? De veras. Ahora, el concepto Dios significa esto. ¿De dónde sale? No, no sé qué entienda por Dios, ¿verdad? ¿De dónde sale el concepto? Conozco un poquito algunas personas que dicen, el universo es Dios y yo soy parte del universo, soy parte de Dios. Bueno, pues resulta que Dios no es el universo, al menos el concepto no es ese. Ya lo he presentado en diccionarios. Si vamos a la Biblia, mucho menos, ¿sí? Escucha, Israel, uno solo es tu Dios. No te harás Dios de ninguna otra cosa. Aquí también le preguntaría, ¿qué entiende por Dios como para aplicarlo a cada uno de nosotros y de dónde saca el concepto? O sea, digamos, se sale pues del significado normal y luego lo usa así. Entonces, no, esa es una cosa, digamos, que es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué entiende por Dios y de dónde saca el concepto? ¿Verdad? Bueno, regresando un poquito para acá, hice una hipótesis sobre de dónde podía venir esa expresión de que todos somos Cristos, ¿verdad? Bueno, pues ya lo presenté, de esta autora, Marianne Williamson, ¿sí? Al principio del libro, ella narra cómo lo escribió, un poco de su historia y cosas por el estilo, ¿sí? Digo, pues una cosita, era una mujer que entró a la universidad, dejó la carrera, nada le satisfacía, ¿verdad? Fumaba marihuana, lo dice ella misma, ¿verdad? En la introducción, ¿sí? Y luego de repente le cae el texto de un curso de milagros, ¿sí? Y eso le llama la atención y entonces ya, digamos a decir, se clava en eso que está ahí, ¿verdad? Sin una base de formación universitaria, un poquito, sí, la formación universitaria nos da una estructura mental. Entonces, bueno,
puedo entender por qué hay textos de este tipo, ¿verdad? Donde digo que tiene que ver una frase con la otra y con la siguiente, ¿verdad? Además de decir para que yo diga que ninguna religión tiene el monopolio de la verdad, no necesito tomar un concepto de, no sé, de la Biblia y luego ¿para qué me sirve? Vamos a decir, ¿no? Y entonces, vamos al curso de milagros. En un momentito más voy a hablar de las cosas positivas que tiene, pero también de otras cosas que son, digamos, que tienen el mismo corte, ¿no? Es decir, que las palabras las usan, pues, no sé, con qué criterio lo hacen, ¿verdad? Entonces, ese fue escrito por una psicóloga, ¿sí? Helen Schumann, ¿sí? El libro se publicó en 1976. Ya desde antes había habido discusiones con otro amigo suyo, William Tedford, que también lo he puesto ahí entre paréntesis, después de series de conversaciones muy medio violentas, ¿verdad? Y entonces ya, no, bueno, a ver, vamos a escribir este asuntito, ¿verdad? Ella dice que era una voz, o sea, no le satisfacía a Cristo, más bien sentía rechazo por estas cosas, pero ella dijo al principio, una voz aquí en el cerebro. En una entrevista que se le hizo después, ella dice, bueno, no era una voz en sí misma, ¿no? Y la manera como narra qué es lo que ella tenía ahí se parece mucho a las ideas obsesivas, ¿sí? Una idea que ahí está, ¿sí? Y es algo así como que cosas que pueden ser útiles, algunas de ellas, usa otra vez el lenguaje bíblico de una manera, digamos que quien conoce la Biblia dice, no sabe qué, de dónde sacó este asunto. Bueno, y esta persona muere en 1981 de cáncer de páncreas, ¿verdad? Y pongo ahí algunas de las cosas que dice el curso de milagros. Dice, el Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad. Bueno, si nosotros conocemos toda esa historia reflejada en la Biblia, así el contexto de la Sagrada Escritura, es un contexto muy amplio, muy largo. Empieza 1800 antes de Cristo con Abraham, después 1400 Moisés, luego después todo, sí, y bueno, no hay nada de esto. Es el Espíritu Santo, no significa nada de esto. Llega el evento de Pentecostés, que ya lo dijimos ya lo desarrollamos por aquí, ¿verdad? En base a datos, etcétera. Y uno dice, bueno, ¿con qué datos o de dónde saca que el Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad? En psicología no se necesita tomar un concepto ajeno y darle el significado que tiene, ¿sabe dónde lo sacan? Para hablar de ilusiones y de verdad, ¿sí? Y continúo leyendo, puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños. ¿Sí? La percepción conduce al conocimiento a través de la gracia de Dios, le ha dado para que sea, aquí Dios también lo entiende de otro modo, ¿no? Así es de que no es que porque pronunció Dios ya la cosa fue clara, que le ha dado para que sea el regalo que le hace todo aquel que acude en busca de la verdad. ¿Sí? El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños. Pues yo le siento decirle que en psicología todos estos datos sobre ilusiones, sueños, el problema de la verdad y de la objetividad digamos, se trata con conceptos precisos y es anticientífico tomar un concepto completamente ajeno para hablar de esto, ¿sí? Siento mucho decirle que en el contexto donde nace la expresión Espíritu Santo no tiene nada que ver con esto. Dice, por ejemplo, un milagro es una corrección. Bueno, pues hablemos de correcciones. No sé por qué tengamos que usar el concepto milagro. No crea ni el milagro, no crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Igual, ¿verdad? Pues hablemos de correcciones. Igualmente
por qué razón tienen que traer un concepto ajeno y darle un significado, no sé, ¿verdad? Bueno, hay muchas más cosas. Aquí les pongo una figura, ¿sí? Este libro, que aquí también lo tengo en físico, ¿sí? Voy a quitar la diapositiva. Aquí está, ¿sí? De Gerald Jampolsky, que se llama Enseña solo amor. Este señor psiquiatra, ignoro si todavía vive, posiblemente ya no, un psiquiatra que tenía muchos problemas con el alcohol y lo supera, ¿sí? Lo supera gracias al curso de milagros. Y por eso digo que tiene cosas positivas que son tratadas en otros contextos, como lo voy a mencionar más adelantito, y antes del curso de milagros, ¿sí? Lo voy a mencionar en un momentito más adelante. Ya que este señor no haya conocido a Albert Ellis, a Aaron Beck, a Neisser, pero estos autores hablan de lo que habla el curso de milagros, pero sin necesidad de usar conceptos que pertenecen a la Sagrada Escritura, a la Biblia, y sin necesidad de sacarlos de ahí y usarlos quién sabe cómo, ¿verdad? Entonces, este señor o sea, no podía superar vicios, su vida estaba muy desordenada, y le cae el texto de un curso de milagros, casi digamos como una primera publicación, ¿verdad? Así de los primeros, y entonces se da cuenta, ¿sí? De que su vida cambiaría si cambian sus actitudes, su mentalidad y sus actitudes, ¿sí? Y este libro, ¿sí? Se llama Enseña solo amor, y luego en el subtítulo dice los 7 principios de la curación por medio de las actitudes. Este libro, y este señor y su esposa Diana Cirincione crean un grupo de autoayuda que se llama Secura, con C, Centro de Curación de Actitudes. Y bueno, su lenguaje es bastante más modesto, bastante más realista, puesto que es una persona formada, ¿sí? Un psiquiatra. Y quisiera leerles aquí un par de cositas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner por acá, en la página 77, ¿no? Dice, los milagros pueden definirse como cambios de percepción que eliminan los bloqueos a nuestro conocimiento en la presencia del amor. Según el curso de milagros, ¿qué es un milagro? Pues un cambio de percepción, ¿no? Esto es un tema amplísimo en psicología, ¿no? El problema de la percepción, de la mentalidad, etcétera. El curso de milagros aparece en los años 70. Unos 15 años antes, ya un autor de nombre Albert Ellis, el creador de la terapia racional emotiva y luego terapia racional emotiva conductual, se le llama TREC. Ya había visto esto, ¿sí? Y presenta toda una técnica en la cual la persona detecta lo que él llama ideas irracionales, que son las formas como ve la mentalidad que determina la percepción, y diciendo que una persona se sana precisamente cuando descubre esas ideas irracionales y las modifica, ¿no? Entonces, si un milagro es esto, bueno, pues hay un lenguaje o hay lenguajes mucho más precisos, mucho más fundamentados, porque en las ciencias, y en este caso la psicología, hay investigación real, investigación rigurosa. Se habla con datos, con evidencias, con pruebas, con estadísticas. Y luego después también, medio contemporáneo a él, Aaron Beck, ¿sí? También el creador de la terapia cognitiva, ¿sí? De que ahora que tiene mucha eficacia, ¿sí? Y saben una cosa, Albert Ellis, sobre todo, dice esto que yo estoy diciendo, ya lo había dicho un filósofo de la antigüedad de nombre Epicteto, o Epicteto, se puede decir, que vivió
entre el siglo I y el siglo II. Y luego después otro, el emperador Marco Aurelio. Sé que son conocidos como estoicos, es la filosofía estoica. Y bueno, claro que son palabras y razonamientos mucho más precisos de tipo filosófico. Entonces, si un milagro es un cambio de percepción y que tiene que ver con el amor, tenemos muchísimo material en relación a esto, ¿sí? Quisiera también presentar por acá otro texto, ¿sí? Bueno, lo digo muy rápidamente. Si hay después objeciones, serán bienvenidas. Ya saben ustedes que cualquier cosa que les parezca que no está fundamentada, me la dicen. Claro. Y vemos, ¿verdad? Vemos si sí está, si no está, etcétera. Hay una partecita también aquí en esta obra que está página 20 a 21, ¿no? Pone como título Las mentes se comunican. Puede ser que algunas personas digan, es que nosotros nos comunicamos. No, no, no tiene que ver con eso. Les voy a leer cómo empieza el texto que tiene como subtítulo Las mentes se comunican, ¿verdad? No sé por ahí si se alcanza a verlo por ahí. Bueno, dice, tuve otra experiencia ese mismo año que me enseñó un niño de 8 años llamado Billy. No podemos esconder nuestras emociones a los niños, a pesar de lo mucho que lo intentemos, los pensamientos, etcétera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con que las mentes se comunican? Pues que los demás notan cómo estamos y lo dice en base a un niño nada más. ¿Sí? Sobre esto también la psicología tiene muchísimo material. Y basta con que yo les diga un concepto, ¿no? Que es la comunicación no verbal, el lenguaje analógico del cerebro, etcétera, ¿sí? Y bueno, como nos decía pues nuestro amigo Luis por ahí, que vamos a recordar al final, el problema de la nueva era o de la, ahora sí ya voy a llamarle así, de las ingenuidades de la nueva era, no de lo demoníaco. Ningún documento de la iglesia dice que es ingenuo. O sea, ahorita lo estoy haciendo ver, ¿sí? Es decir, cosas que son científicas, luego pasan a un lenguaje, no sé cómo decir, un lenguaje del todo inadecuado, ¿sí? Y es entonces eso lo que me parece que, a ver, un segundito por acá, que conviene aclarar, ¿sí? Y bueno, llegado a este punto, entonces vuelvo a hacer la pregunta porque nos puede ser muy útil. Y bueno, yo creo que empiezo ya la conclusión. Veo si después presento unos textos del magisterio de la iglesia que fundamentan todo lo que estoy comentando ahora. Si alcanzamos bien y si no, también, ¿verdad? Vamos a decir así. A ver, en la primera serie de conferencias, ¿verdad? Cuando mencioné a dos conferencistas, Pepe González y Jaime Duarte, pues claro, presentaba duramente las ingenuidades y las faltas de fundamento. No son las personas, son los datos. Al iniciar las conferencias, sobre todo las 2 o 3 primeras, yo les decía, no les voy a dar mi opinión, yo les voy a dar datos, yo les invito a que los verifiquen. Hay gente que lo verifica y estuvo presente, ya ha seguido todo esto y bueno, agradece, pero hay gente que no. Ya lo pudimos constatar, ¿verdad? Que lanzan cosas sin fundamento. Cuando les pido el fundamento, simplemente desaparecen. ¿Cuál es el problema? La falta de conocimiento de este lado. Del otro también. Aquí el problema no son, no sé, las prácticas yoga o no sé qué. El problema se llama desconocimiento, falta de interés, ¿sí? No poder fundamentar lo que se dice, ¿no? Por eso ahora lo he insistido, ¿verdad? A quienes piensan como estas cosas que estoy comentando ahora, que todos somos Dios, que todos somos Cristos, y pues de ahí también surgen muchas más cosas. ¿En qué se basan? Eso es decir, o cómo pueden explicar eso. Y ya sabemos que, bueno, la ciencia tiene mucho más cosas. Entonces, no, en realidad, nosotros, o bueno, digamos que lo correcto va a ser buscar, pensar
fundamental. Si yo tengo conocimiento de las cosas, mándenme lo que quieran. Voy a tener recursos de conocimiento que van a hacer que simplemente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dice, no, X cosa porque te cambian la fe. Y van a que ya ahora en lugar de hablar de Cristo, vas a hablar de, no sé de qué se trata, de que sea, ¿verdad? Vas a hablar de que tú eres Cristo y que no sé cuánto, ¿sí? ¿Quiénes se van a ir de boca con eso, así se van a creer? Los que no conocen a Cristo, los que no conocen la Sagrada Escritura, ellos se van a ir, ¿sí? El problema no son las ideas y las creencias que otras personas quieran implantarnos. El problema es que yo esté frágil, que yo no conozca, ¿sí? Y claro, cualquiera me lleva. Pero si yo conozco, entonces con mucho respeto, pero también con mucha verdad y con mucha sinceridad, si yo conozco de dónde viene la palabra Cristo, en qué contexto histórico apareció, cómo fue evolucionando, en qué momento aparece una persona específica, etcétera, vengan a decirme lo que quieran de que si Cristo, lo que quieran, ¿sí? Porque si yo conozco todo esto, ¿cuál va a ser cuando yo escucho eso? Pues habla quién sabe de qué, o sea, yo no, o sea, desconoce todo esto. Pero si yo no lo conozco, claro que estoy frágil, ¿no? Por eso lo he comentado muchísimas veces, ¿sí? El problema no es la nueva era. El problema no es lo que dicen otros. El problema es nuestra ignorancia. Ese es el verdadero problema. Y si nosotros conocemos bien las cosas, entonces sentémonos como queramos. Me siento en flor del loto, me siento como quiera, ¿verdad? La sentada no me cambia la cabeza, ni me quita mis conocimientos, ni mucho menos, ¿sí? Eso es lo que hemos querido decir cuando he criticado cosas que no tienen fundamento y he presentado los datos. Penosamente, creo que no sé qué persona haya ido a ver los datos. Hasta ahora no tengo ningún dato, simplemente, ¿sí? Mientras que, por otro lado, sí ha habido, ¿verdad? Ahora, yo les presenté el contexto de esta persona, ¿sí? Una persona insatisfecha, empezó una carrera, la dejó de lado, se juntaba con no sé cuántos, fumando marihuana, y luego de repente le llega el curso de milagros y pase, como que le, le, le checó, y se queda con eso. Gerald Jampolsky, no tanto, porque lo mismo más o menos, pero él ya tenía una carrera, ¿verdad? Entonces, el curso de milagros también sí, pero no usa el lenguaje como usa esta persona, sí, lo hace bastante más preciso, aunque también me parece que necesita aclarar muchas cosas. Por ejemplo, dice que nunca hay que tener miedo. Bueno, pues aquí sí vería cositas que podemos ver, pero no es que le afecten. Lo mismo sucede con algunos testimonios, ¿sí? Que sobre todo en España, en la iglesia española, ¿no? Que una tal Milagros, otra así, dos o tres testimonios muy dramáticos, ¿no? En los que dicen yo andaba por acá y buscaba esto y tal, cuando me encuentro, porque una de ellas dice, y para mí cuando ya me decidí a confesarme, fue una paz enorme, el confesor fabuloso. Así es de que la confesión los va a sanar a ella. Pero hay personas que se han encontrado con confesores intransigentes, condenadores, mandan al infierno facilísimamente a las personas contra todo lo que dice el Señor Jesús, que es todo amor, Dios nuestro Señor, ¿sí? Y salen de veras traumadas de una confesión. Por lo tanto, la experiencia de esta persona es muy respetable, pero no puede convertirse en la norma. ¿Mm? Lo mismo que este, sí. Un caso muy particular es el del padre Berlán. Ya di una plática sobre el padre Berlán, ya hicimos ver cómo el video ese de 20 minutos corta donde no tiene que cortar, cambia, añade, ¿sí? Y eso lo podemos ver gracias a una información mucho mayor, ¿sí? Que es el libro en el cual el padre Berlán expresa así en más de 200 páginas, o sea, a la luz de esos datos mucho más amplios podemos
digamos, evaluar un video así. El padre Berlán es del todo diferente, es decir, bueno, también él cae en manos del gurú, de un gurú, porque estaba completamente, sí, y sucede lo mismo, es decir, este es el común denominador, sí, y se va con el gurú, ¿no? Y hace todo, sí. Luego ya lo vimos más calmadamente antes, a un cierto punto dice, no, no es Jesús, y se regresa a Francia, eh, busca, se vuelve a equivocar otra vez, se va con ciencias ocultas, que sabemos que también son ingenuas, ¿eh? O sea, no son así de quién sabe qué demoníaco. Él lo dice muy claramente, con una lucidez impresionante. Cuando él se da cuenta de eso, entonces empieza a pensar que quizás su vocación es el sacerdocio, entra al seminario y él lo dice bien claramente, no en el video que quién sabe qué cortaron ahí, dice, y entonces empecé a hacer un camino que duró los años de formación seminarística, etcétera, su formación filosófica, su formación teológica, el ambiente del seminario, de la formación sacerdotal, ¿sí? No fue una cosa mágica de que quién sabe qué hizo. Es un camino de formación. Y por eso el padre Berlán es el padre Berlán. Porque no se quedó en el primer, sí, el primer impacto, vamos a decir así. Por eso es que el verdadero problema es hacer proceso personal. El hecho de que uno esté incierto y luego de repente encuentra a alguien o algo que le aclaró, ¿sí? Y fabuloso. Algunas personas el curso de milagros, por ejemplo, sí, bueno, les aclaró, por ejemplo, lo que dice Jan Polsky, que es muy cierto, ¿no? Lo que nos enferma son las actitudes que tenemos. Bueno, pues hagámonos conscientes y modifiquémoslas y podemos hacer toda una serie de pláticas o una sobre este asunto de Jan Polsky, ¿verdad? Que también tiene datos concretos de curación física, bueno, que favorecen la salud. No con todos, porque la gente también se muere, y lo dice muy claramente y con mucha honestidad. La cosa no es así como tan sencilla. Por eso entonces podría decir que no es conveniente no estudiar, ¿verdad? No sé cómo decirlo, no informarse, hablar sin información, ¿verdad? Primera cosa. Segunda, tampoco es bueno quedarse con el primer impacto, no sé, la primera, si el encuentro con Dios inicial. Sigue todo un proceso personal, ¿sí? Y bueno, aquí entonces voy a concluir, ¿verdad? Poniendo otra vez aquí la diapositiva, ¿sí? Porque lo comentaba que iba, a ver, iba a concluir, nada más digo lo que estaba en vista, todavía el tiempo no. Recordar algunas cositas que había señalado, no leo todo el texto, este es el número 36 de Gaudium Spes, es documento del Magisterio de la Iglesia, en el que nos dice que hay una sana autonomía de la realidad, es decir, Dios creó a la naturaleza dándole sus leyes propias, Dios la creó dándole sus leyes propias, y es nuestro deber conocer esas leyes. Y eso lo hace la ciencia, ¿sí? La no sana autonomía, es decir, la realidad es autónoma y Dios no existe. Esa no, claro, esa no es cristiana, es anticristiana, sí, pero la otra sí. Por eso es por lo que no hay oposición entre ciencia y fe. Si ustedes me preguntan por qué investigo tanto cuestiones científicas o qué hago ahí, estoy viendo la obra de Dios, ¿sí? Si hablamos del universo, la grandeza de Dios, impresionante. Si vemos nuestro cerebro, impresionante. Si vemos nuestro hígado, impresionante. Si vemos los átomos, ¿sí? Todas esas cosas me están hablando de la grandeza de Dios. Se llama ciencia. Así es de que creer que existe oposición entre ciencia y fe, yo lo que diría es, nos falta crecer en la fe. Y bueno, también otro texto, la Declaración Nostra Aetate, que va, bueno, que ya ahorita la podría haber leído
cuando hablaba de este libro. Solamente quisiera señalar que en el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, que no es del Papa Juan Pablo II, se cita 2 veces al Papa Juan Pablo II, ¿sí? Y quisiera esto sí leerlos y luego después el último texto, ¿no? Este es texto de Jesucristo, portador del agua de la vida. Dice, como dijo el Papa Juan Pablo II a un grupo de obispos de Estados Unidos, los pastores deben preguntarse sinceramente si han prestado suficiente atención a la sed del corazón humano en busca de agua viva que solo puede dar Cristo nuestro Señor. Lo mismo que Él, queremos apoyarnos en la novedad perenne del mensaje evangélico y en su capacidad para transformar, renovar, etc. Este texto está dentro de un contexto en el que dice, ¿por qué la gente se va con la doctrina de la nueva era? ¿No será porque nosotros no les ofrecemos algo mejor? Ese es el pensamiento, ¿sí? Más adelante, y lo podemos después también comentar ampliamente, ¿sí? Lo que ofrece la nueva era ya lo ofrecían desde antes muchas otras instancias filosófico-teológicas y lo ofrece el Evangelio. ¿Sí? Y lo podemos ver después desglosar si es que se quiere, ¿verdad? Vemos estas cosas. Y el otro texto dice, Juan Pablo II ha alertado con respecto al renacimiento de las antiguas ideas gnósticas, ¿sí? El problema de la nueva era no son las prácticas, las terapias alternativas, ya vimos eso, ¿verdad? El problema de la nueva era son las ideas gnósticas, como las que acabamos de mencionar. Por eso, con todo mi respeto a Dinora, ¿sí? Veo reflejado eso allí, ¿sí? Entonces, decir que todos somos Cristos es una idea, no es ningún ejercicio, ¿sí? Y, a ver, por aquí tengo el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, ¿sí? Y lo tengo. Aquí en el capítulo 4, ¿sí? El capítulo 4 se titula Nueva Era y Fe Cristiana frente a frente. ¿Sí? Es decir, lo va a confrontar. ¿Cómo lo confronta? Simplemente diciendo qué dice la nueva era y qué dice la fe cristiana. ¿Sí? ¿Qué dice? No qué hace. O sea, las prácticas no entran para nada aquí cuando está frente a frente. Y les digo rápidamente cuáles son esas cosas. ¿sí? Entonces, la primera, Dios es un ser con quien mantenemos una relación, algo que se puede utilizar o una fuerza que hay que dominar. Entonces dice, es el problema de las ideas sobre Dios, ¿sí? La segunda que apareció ahora, y también la primera. ¿Hay un único Jesucristo o existen miles de Cristos? ¿Sí? Y luego pueden seguir más. Estas dos primeras son las que vimos, ¿sí? Entonces, qué dice nuestra fe cristiana que es Dios? ¿Y qué dicen algunos representantes de la nueva era que es Dios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dice nuestra fe cristiana que es Jesucristo o Cristo? ¿Y qué dice? ¿Sí? Entonces, ese es el verdadero problema. Vuelvo aquí a la intervención de Luis, ¿verdad? Luis Cervantes, que mandó pues al chat esto, sí, que ya había visto al principio, ¿sí? Y entonces termino con comentarios un poquito. La ciencia no está peleada con la religión. Claro que no. Al contrario. O yo diría con la fe también, ¿sí? Sino a través de ella descubrimos las maravillas de la creación. Segundo, hay un sacerdote católico, Lemaitre, ¿sí? Que dio un aporte grandioso realmente, ¿sí? De tipo astrofísico, vamos a decir así, ¿sí? Y creo que la segunda parte de la intervención es muy clara, ¿sí? En el caso de la nueva era, el término energía se emplea sin rigor científico, especialmente algunas terapias, etcétera. Bueno, y es aquí donde vuelvo otra vez a lo que decía al principio. He dado datos, ¿verdad? Que fundamentan o sustentan mis críticas, mis preguntas también, ¿sí? Y bueno, si hay alguna respuesta en esta línea, pues será bienvenida, ¿no? Bueno, nuestro tema tenía que ver con la clarificación de términos y espero que hayan sido claros y bueno, será bienvenida cualquier intervención.
Padre, no tenemos, bueno, tenemos solamente un comentario en Facebook de Laura Herrera, dice, súper interesante las ingenuidades y errores de los autores, libros e ideas como esos del curso de milagros. Excelente que lo abordó, muchas gracias. Es el único comentario que tenemos hasta ahorita, Padre. Bueno, muy bien. Pues entonces yo concluyo señalando que hay personas que se siguen beneficiando del curso de milagros. Si esas personas tienen muy clara su fe y están instruidas, probablemente tomen lo que es beneficioso y lo que no, pues lo dejan de lado y no les pasa nada. Pero si no tienen instrucción y formación, claro que están en grandísimo riesgo. El problema no es el curso de milagros, el problema es no estar preparado, ¿sí? Y les pongo un ejemplo muy sencillo. En las iglesias nosotros tenemos imágenes de santos, ¿verdad? Y hay personas que llegan a una iglesia, está en el momento de la consagración o está la exposición del Santísimo y ni caso le hacen por ir a la estatuita del santo a frotarse, ¿sí? ¿Sí? Nosotros aquí diríamos, caramba, ¿es problema de la estatua o es problema de la persona, ¿sí? Entonces, ¿hay que quitar las imágenes de los templos o hay que formar a la gente? ¿Sí? Entonces, el grande reto aquí es que nosotros crezcamos realmente, ¿sí? Entonces, por eso hay un video anteriormente que probablemente medio pasó de noche, pero quizá al tratar ya cosas bien concretas, la propuesta así, que se llama la inmunidad del creyente. O sea, un creyente instruido y convencido es inmune a todas estas cosas. Así, díganle usted lo que quieran, ¿sí? Pero él va a tener los fundamentos bien claros. Su fe va a estar sustentada. Ese es el verdadero problema, ¿sí? En lo personal, bueno, me apena mucho que haya personas que rezan mucho y todo, pero con ideas ingenuas, ¿verdad? Y como decía hace un momento, la ingenuidad está de ambas partes. ¿Sí? Así es de que no es problema que yo reciba también, como serían misiles de ambas partes, ¿sí? Pero bien conscientes, ¿no? De que el problema no es eso, el problema es con qué fundamento o con qué argumentos uno habla, ¿verdad? Ese es el principal. Bueno, yo aquí me detengo, no sé si en el entretiempo pasó algún otro comentario o no. No, padre, no tenemos ninguno, pero les recordamos que en el momento en que vean este video o si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que les haya quedado rondando en la cabeza, en cualquier momento nos lo pueden hacer llegar y con mucho gusto se los hacemos llegar al padre. Muy bien. Pues muchas gracias y que tengan buenas noches y Dios mediante nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, padre. Okay. Muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches. Buenas noches.